Vamos a iniciar este segmento de la segunda parte de la expresión génica y nos referiremos específicamente a los modelos de la herencia. Lo hemos dividido en 5 temáticas. La primera es la de individuos, los cuales se encuentran conformados por caracteres que determinan las posibilidades de supervivencia a su ambiente, como el ejemplo que tenemos de la rana, que podemos observar varias características. Otra idea importante es el hecho de que las células son de tipo diploide. ¿Esto qué quiere decir? Que provienen de 2 juegos de cromosomas homólogos, uno de origen materno y otro paterno. Ahora, para cada carácter hay 2 genes. Si son iguales, entonces son homocigóticos y pueden ser dominantes o recesivos. Si son diferentes, son heterocigóticos. Aquí en este cuadro se nota perfectamente bien los genotipos homocigóticos dominantes que dan la característica de ser miope. El homocigótico recesivo normal y el heterocigótico también es miope por la cuestión de que presenta el alelo dominante. Con respecto a la herencia biológica, que es la segunda temática, nos vamos a referir a la transmisión de los caracteres a través de la reproducción. Y este se codifica a través de un genotipo. Eso conjunto de genes que determina al fenotipo, el cual a su vez está conformado por 3 aspectos: los aspectos anatómicos de los individuos, los fisiológicos o funcionales y los comportamentales o todo lo que hacen. Y también las circunstancias ambientales, que son la consecuencia del fenotipo por el genotipo más el ambiente. El tercer aspecto que vamos a revisar es el que se refiere al concepto de gen y carácter. En este momento iniciamos con los modelos de la herencia, el cual los dividimos en 2 partes. Sin variedades, es decir, todo aquel genoma que no ha sufrido mutación alguna y por tanto se hereda de forma idéntica. Tal y como se manifiesta en este esquema, en donde los progenitores heredan exactamente todas sus características a sus descendientes. Al momento que hay mutaciones aparecen las llamadas relaciones entre alelos, los cuales se estudian en 4 modalidades. Llamadas relaciones alélicas. Dominancia y recesividad, codominancia, herencia intermedia y alelos múltiples. En el caso de la dominancia y recesividad existen genes dominantes y recesivos. Tal y como se muestra en este esquema, los dominantes enmascaran a los recesivos. Si está presente, el recesivo no se manifiesta. Este solo se manifestará, como en este caso el color verde, cuando sean homocigóticos. Después encontramos la codominancia, otro modelo. Ambos alelos se hacen presentes. Hacen que se manifieste el genotipo de ambos progenitores en una descendencia heterocigótica. El fenotipo presenta las características de ambos alelos. Vemos un gallo color negro, una gallina color blanca, y el descendiente tiene los 2 colores y también tiene además un color gris, pero presenta las características negras y blancas. El caso de la herencia intermedia es algo similar, nada más que aquí la mezcla de ambos genes es homogénea, de tal manera que, como se representa en este esquema, la combinación entre un homocigótico rojo y uno blanco da una coloración rosácea o rosa en esta planta llamada Don Diego de Noche. Finalmente, los alelos múltiples, que son varios alelos para un solo gen, explican una relación en la que, aunque solo 2 participan para determinar el rasgo, existen más de 2 alternativas, como la herencia del color de ojos en la mosca del vinagre, que llega a haber hasta 14 posibilidades. En este caso observamos el color de ojos rojo, el blanco, el magenta y el cerezo. Nos referiremos ahora a la herencia específicamente tanto de un carácter como de 2 caracteres. Cuando se cruzan 2 variedades, individuos de raza pura, ambas para un determinado carácter homocigótico, todos los híbridos de la primera generación son iguales fenotípica y genotípicamente. Esto explica la ley de la uniformidad de los híbridos. La ley de la segregación se refiere a los alelos que están guardados, es decir, que no están expresados y que se manifiestan cuando los 2 alelos se juntan, como se expresa en este cuadro. La retrocruza se lleva a cabo con objeto de comprobar si un individuo es homocigótico o es heterocigótico, homocigótico dominante o heterocigótico, ya que su fenotipo es exactamente igual.
La herencia de dos caracteres simultáneamente en genes localizados en pares de cromosomas homólogos distintos, como que se conoce como la tercera ley de Mendel, indica que los heterocigóticos para dos o más caracteres, cada carácter se transmite a la siguiente generación filial independientemente de cualquier otro carácter. Es decir, si se está hablando del color y de la forma de la semilla, cada carácter es totalmente independiente y así se hereda. Finalmente nos vamos a referir a las modalidades de la herencia de varios caracteres. Y como tal tenemos los genes localizados en pares de cromosomas homólogos distintos, o sea, la tercera ley de Mendel. Como se acaba de explicar. Los genes localizados en el mismo par de cromosomas homólogos dan lugar a una modalidad llamada ligamiento, en donde por estar próximos se heredan y pasan juntos en toda la herencia. Veremos ahora lo que son la recombinación y el entrecruzamiento. En este caso, si los loci están separados, es decir, están en cromosomas diferentes, se puede presentar entrecruzamiento, el cual consiste en intercambio de genes entre los cromosomas, tal y como se observa en este esquema. Llamado entrecruzamiento, por lo mismo. Dentro de los tipos de herencia vamos a encontrar que la autosómica, en este caso, ¿verdad?, dada en cromosomas no sexuales. Los cromosomas no sexuales se llaman autosomas y están representados en estos 22 pares. El par número 23 es el de los cromosomas sexuales. La información que se hereda en estos cromosomas sexuales es la que determina la llamada herencia ligada al sexo. Para esto, la pareja de entre cromosomas X y Y no solo llevan los genes que determinan el sexo, sino que también llevan otros que influyen sobre ciertos caracteres hereditarios no relacionados con el sexo. En este caso podemos ver el ejemplo de un padre no afectado con una madre portadora. Sus hijos podrán tener la posibilidad de los varones de ser afectados y las mujeres de ser portadoras. Como la calvicie, la distrofia muscular, la hemofilia, el daltonismo, entre otros. Otro aspecto muy interesante son las interacciones entre genes. En este caso no son los genes propiamente, sino la herencia de la proteína la que interactúa con otras y da lugar a tres modelos: epístasis, pleiotropía y alelos múltiples, y poligenia. La epístasis ocurre cuando un gen enmascara la expresión de otro. En este caso podemos entenderla muy fácilmente, ya que los genes homocigóticos recesivos son los que dan la coloración, porque la proteína al expresarse o no expresarse da la coloración, en este caso amarilla, rojiza o de color oscuro. Luego la pleiotropía y alelos letales. Un solo gen es más de una característica. Este es muy interesante, ya que los individuos que presentan una combinación son letales, es decir, el individuo muere, no se reproduce. En dado caso de que sean heterocigóticos, pueden dar una coloración amarilla y los homocigóticos dominantes o equivalentes darán una coloración oscura. Finalmente tenemos la poligenia o herencia multifactorial. En donde la mayoría de los caracteres presentan una variación continua del fenotipo, tal y como se muestra en esta gráfica. Okay. La poligenia es un aspecto muy interesante. En este caso el color de la piel se da por 6 genes que pueden ser dominantes o recesivos, y en la medida que se van activando, por llamarlo de alguna manera, van dando diferentes de coloración de piel, tal y como se manifiesta en estos dos cuadros. Esto mismo se puede ver en la estatura, en el color de los ojos, en el peso. Finalmente, otra modalidad de la herencia es la llamada no nuclear o citoplasmática, que se encuentra en los mitocondrias y los cloroplastos. En este caso es transmitido solo por gametos femeninos y se presenta debido a que en el óvulo existe la información de las mitocondrias o de los cloroplastos, que son los que se heredan a la descendencia.